Mujeres guerreras, mujeres exitosas, mujeres que vencieron en este mundo cosas que quizás pensaron que no iban a hacer o iban a poder lograr. Para mí es un honor siempre contar historias buenas, historias positivas, historias que resaltan, historias que valen la pena destacar. Bienvenida en Íntimo, una historia en Íntimo con Cheche y Andrea. Y este espacio llega gracias a La Gocha Express. No competimos, te servimos. Pichanga Sport Bar, un lugar con todo lo que buscas. Requias, somos especialistas en cejas. El Rincón de María, un rincón que te llena de 1000 sabores. Presentan. Andrea, naciste en San Cristóbal en 1985. Sí. ¿Cómo transcurrió tu historia en tu vida? Tengo 38 años y me siento súper orgullosa de las cosas que he logrado porque me ha tocado enfrentar dificultades, más siendo migrante, pues. Siendo migrante, pues me han tocado cosas difíciles. No es un tema extraño o apartado para muchas personas que viven o pasan el mismo proceso que tú, sea de donde sea. Pero tu infancia fue bonita, tu infancia trascendió entre tus hermanos, entre tu familia, entre tu mundo. Una historia que viniste escribiendo desde hace muchísimo tiempo allí en San Cristóbal. Esas calles de piedra, esas lomas, esa ciudad tan hermosa que arropa un frío impresionante pero a la vez espectacular. ¿Qué recuerdas de esa época tan bonita? Sí, no, realmente pues somos 3 hermanos. Yo soy la del medio. Siempre en el hogar, mi papá y mi mamá y mis hermanos siempre fueron buenos valores que nos inculcaron, una buena formación, todos estudiamos, hice deporte y sí, cómo no extrañar esas lomas bonitas, ese verde del Táchira. ¿Pensaste alguna vez hacer vida en otro país estando en Venezuela? ¿Pensaste, muy alejado de lo que pasó en nuestro país, Venezuela, te imaginaste algún día estar fuera de nuestras fronteras haciendo vida? Realmente no, realmente nunca pensé que podía estar fuera de mi casa, de mi zona de confort, alejarme de mi familia, de las cosas que más me gustaban en el Táchira, pues no. ¿Qué se extraña del Táchira? De verdad me extraño mucho el verde, el frío, pero ese frío que no quema. Ese frío rico, la familia. La comida. Los amigos, el deporte. O sea, era más fácil como encontrarse allá. O sea, esta es tu historia, pues. Aquí hay que construir la nueva. Perfecto. Pero antes de pasarnos por esa historia que construiste actualmente, hay una historia que dejaste en el pasado donde temas de universidad, temas de amigas, temas de familia. Algo que te haya marcado para siempre. La muerte de mi mamá será, no sé. Sí, o sea, tengo muchas amigas, pero bueno, en el 2020 regresé y realmente casi todas están fuera del país. Casi todas están fuera del país, o sea, volver a Venezuela no es lo mismo que antes. Pero, ¿qué te puedo decir? Viví en un pueblo, no soy una niña de ciudad, sino de pueblo. Aprendí muchas cosas, agradezco haber crecido en un pueblo. De verdad, porque uno crece con otra mentalidad, aprende cosas diferentes, aguerriársela, pues, de verdad, aguerriársela. Esa niña de pueblo que se dedicó a estudiar, porque tienes 3 carreras universitarias, donde estudiaste administración, contaduría y una maestría en gerencia, llegar a una ciudad distinta, enfrentarse a una situación distinta, a una cultura distinta. ¿Cómo fue ese enfrentamiento ante la realidad nueva? Realmente la migración es como un duelo. Uno nunca termina como de curarlo y va sabiendo llevarlo. Pero fue fuerte, pues al principio fue fuerte, siempre quería devolverme, todos los meses, iban pasando los meses, quería devolverme. Y más cuando te pasan situaciones difíciles, más cuando te dicen que no, cuando hay trabas, cuando hay dificultades, entonces pues uno quiere tirar la toalla y devolverse. Retornamos un tiempo atrás donde agarraste tu maleta, te viniste con tu hija de 14 años, bueno, 7 años, en la actualidad tiene 14 años. Fue muy duro, ¿no? Para ti y también para muchas mujeres que quizás pasan la misma historia que tú pasaste. Sí, es difícil porque
es difícil tanto para las que se traen los hijos como para las que lo dejan. Es complejo porque el hecho de empezar a trabajar en algún lugar donde dejas tu hijo, tener que apelar a personas extrañas si no tienes familiares aquí, es complejo, pero no todos tienen ese valor, pues. No es imposible para las mujeres. No es imposible, sí se puede, sí se puede. Hay mujeres que por algún momento piensan que fracasaron por intentarlo, pero un digno ejemplo de que no es así eres tú, Andrea. Sin embargo, no sabemos la historia de otras mujeres que también tienen esa experiencia que tú viviste, quizás distinta, pero al fin experiencia que les tocó vivir como te tocó a ti. Sí. Llegaste a este país, Chile, con la ilusión de hacer vida, de formar a tu familia, de ver crecer a tu hija con otra cultura, con otras costumbres, alejarte un poco de eso, de lo que te hizo salir de nuestro país, que fue la delincuencia. Sí. Sí, me sentía insegura, sentía que iba a salir de la casa y no iba a regresar. De repente me perseguían en moto, me intentaron robar varias veces. Y siempre sentía ese miedo de que no iba a estar tranquila o que no iba a regresar en algún momento. Y sentía miedo por dejar a mi hija sola. Tocaste un tema importante, saliste de Venezuela con la intención de conseguir seguridad en otra nación, no por la crisis económica que chocaba en el país para ese entonces. Tenía un buen trabajo, tenía mi casa, no pagaba arriendo, tenía mi auto, entonces económicamente no estaba mal, solo que la inseguridad me llevó a tomar esa decisión. Vienes a Chile en el año 2017, pisas la ciudad de Santiago. En marzo, sí, en marzo llegué con mi hija a Santiago. ¿Conociste a través de escritos por WhatsApp, grupos por WhatsApp, a un hombre que iluminó tu camino, iluminó tu vida, te hizo el dibujo perfecto de una ciudad soñada? Luis. Luis. ¿Me recuerdas, Luis? Sí, Luis Galdame. Lo conocí por WhatsApp. Y me brindó su apoyo, me dijo que llegara a su vivienda y fue la persona que me recibió, que me ayudó, que me guió, me daba palabras de aliento, igual yo con él también. Nos hicimos muy buenos amigos, me apoyó bastante en el tiempo que estuve en su casa, pero no me quise quedar en Santiago, y fui conociendo otros lugares y decidí venir a Viña. Luis quizás está viéndote y quizás también está escuchando tu historia. ¿Qué le dices a Luis? De verdad que te agradezco un montón haber abierto las puertas de tu casa, haber abierto tu corazón, haber abierto todas esas cosas que sanamos juntos, porque esa sanación o eso que hicimos, que hablamos, que dijimos en ese momento, fueron sanadores para ti y para mí. ¿Comodidad? No la tenía en ese momento, pero tenía un apoyo que necesitaba, necesitaba estar, porque estaba sola con una niña en una ciudad que desconocía, no tenía familia, no tenía amigos, lo conocía él por un grupo de WhatsApp. Y así fue, o sea, confiar y creer que las personas son buenas. Ese proceso de ir tocando puerta a puerta lugares para conseguir un empleo, conseguir oportunidades, ¿cómo surge? Pues veía la posibilidad de quedarme en Santiago y empecé a buscar opciones. Llegué en marzo, que estaba en inicio el año escolar. Entonces, lo complicado fue ver dónde dejar a mi hija. No conseguía cupo en ninguna escuela y se me hizo el camino cuesta arriba con ese tema de dejar la niña. Coqueteaste con Viña del Mar, una ciudad que también abrió sus puertas para formarte como mujer, como empresaria, como figura, ¿no? En esta ciudad. Pero todo fue color de rosa. También tuviste la oportunidad de enfrentarte a una estafa. Habías conseguido una vivienda en esta locación, pero al llegar te encontraste con la triste noticia que habías sido víctima de una estafa. Sí, entregué el dinero para... ¿Cómo que se llama? Un arriendo. Para el arriendo. La corredora, yo ya había venido y me había presentado un dueño que resultó ser falso. Y cuando llegué, el departamento no estaba disponible. Quedé con la niña sola, con 2 maletas, buscando qué hacer y tocando conserjería, buscando edificio por edificio a ver dónde conseguía un arriendo. Y bueno, Dios es grande y me lo concedió. Tengo entendido que te cerraron la puerta, quizás en la cara, donde te marchaste con lágrimas en los ojos, pero escuchaste una voz
que te hizo regresar? Sí, un conserje que me llamó a la dueña de un departamento y ella me dijo, sube a ver el departamento. No te conozco, no sé nada de ti, no tienes trabajo, estás recién llegada, pero algo me dice que debo ayudarte. Algo me dice que debo tenderte la mano. Y fue así, esa señora me tendió la mano, me arrendó sin tener documentos, en una zona buena en Viña, y así fue que me pude instalar. Venías también acompañada porque tengo entendido que hiciste vida sentimental desde Santiago. Ya habías conocido a una persona que entró a tu vida en esa oportunidad, que formó parte de tu historia y hasta el momento ya no forma parte, pero dejó algo importante. Creo que es una de las alegrías más hermosas que vas a tener y vas a tener por siempre en tu vida. ¿Qué pasó allí? A él lo conocí en Santiago. Sí, nos enamoramos muy rápido. Muy rápido, todo sucedió demasiado rápido. Resultó que él también era de Viña, yo me mudo a Viña, seguimos viéndonos. A los 2 meses de relación yo quedé embarazada. Ahí pues todo lo que yo venía a hacer era comerme el mundo me comió. Y todo se derrumbó, pues. O sea, te comió en ese momento, ¿no? Sí. ¿Sentiste que se te acababa el mundo? Claro, sí, obviamente puertas cerradas, dificultades, porque ya no era una niña, o sea, ya venía otro en camino, ya era más compleja la situación, no tenía un trabajo estable, el dinero se agotaba. Me cerraron las puertas, pues no podía tener trabajo. Y entiendo eso ahora como empresaria, lo entiendo porque se vuelve un poquito engorroso el tema de una trabajadora embarazada. Entiendo que por falta de oportunidades te diste la tarea de comprar fargos de ropa americana, carcasas de celular para vender a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Sí, empecé con eso por escuchaba como que ¿qué hago? Entonces empecé a comprar fargos de ropa americana, fargos de carcasas de celulares, pero llegó un punto que me acumulé de cosas y ya no vendía por Facebook, sino me tocó salir a las ferias a vender. Y para mí era súper traumático, triste, porque obviamente yo tenía mi ego bien fuerte del hecho de que yo tenía 3 carreras universitarias, y que yo lo tenía todo. Entonces, ¿sientes en ese momento que te enfrentaste a una realidad distinta? Sí, obviamente, o sea, me enfrenté a mí misma, pues. Y la que me dio la medicina para todo eso fue mi hija, porque un día mi hija me dice, mamá, yo quiero ir a la feria, y se lleva su ropita para vender, y la dobla y empezó a 500 caseros. Y cuando yo veo a mi hija feliz ofreciendo su ropita, yo me puse a llorar y dije, ¿por qué yo adulta tengo que pasarle los perjuicios a un niño de esa edad? Pues, o sea, y nada, me puse con ella a vender y empecé a perder el miedo, empecé a perder la pena, la vergüenza que sentía de que yo decía, no, ¿por qué me está pasando esto? ¿Me entiendes? Y obviamente muchos venezolanos que después fueron mis clientes, después me pidieron apoyo, muchos de ellos me compraron y nunca olvidé sus caras. Qué alegría eso. De repente ese día no tenía para almorzar, no tenía comida y llegaron a comprarme. Nunca olvidé su cara, nunca. Y luego cuando llegaron a mi negocio, luego cuando ya los conocí de otra forma, siempre les agradecí. Y ellos no se acordaban de eso. Pero, sí, intacto, recuerda entonces tu memoria. Sí, yo lo recuerdo total. Porque justo, no sé, fueron cosas que me marcaron en ese momento, ¿me entiendes? Y bueno, mi hija me dio la mayor enseñanza y gracias a ella es mi partner, o sea, está conmigo siempre, ¿me entiendes? Palabras que marcaron también tu corazón, tu sentimiento fue oportunista, buscas documentos, buscas estabilidad, buscas posicionarte. Porque te habías relacionado con una persona de este país. Claro, sí, eso pensaba su familia, pensaba de pronto los mismos clientes que yo conocía en la calle, porque yo andaba con un chileno,
A lo mejor pensaban que era el hecho de que andar con él, pues yo iba a conseguir documentos, o que yo me había embarazado para conseguir documentos. Y no, la verdad fue otra. Fue complicado, fue difícil la relación. Fue difícil. Fue difícil la relación, pero llegó un momento que sí sentiste el apoyo de la persona con quien compartías vida, Claro. al punto de que cada vez que él viajaba a Santiago, tú le pedías que por favor te tejera un plátano, te tejera plátano, que eran tus Claro. antojos, ¿no? Para ese Sí. entonces. Es que ahí es donde inicia todo. Realmente ahí es donde inicia todo, porque a mí me empezaron a dar antojos. Estando embarazada me empezaron a dar antojos absolutamente de todos los productos de nuestro país, de la comida de nuestro país. Y en ese momento, aquí en Viña, era difícil encontrar plátano. Entonces, él viajaba a Santiago regularmente y me empezó a traer plátano. Un día me trajo unos plátanos súper sabrosos que le dije, devuélvete al mismo sitio y busca la información, tómale foto a las cajas, haz alguna forma para yo saber dónde comprarlos. Quiero que esos plátanos estén en Viña. Allí inicia tu historia. Ahí inicia mi historia. Historia que vamos a conocer luego de la pausa. ¿Ok? Ya venimos entonces con más de esta hermosísima historia con Cheche. Seguimos conversando con esta hermosísima mujer, una historia que vale la pena destacar. Gocha, 300,000 pesos me llaman bastante la atención porque era lo que tenías ahorrado y era lo que querías invertir y traer un patrimonio nacional a la quinta región, como es el plátano. Sí, tenía mucho miedo porque era lo que me quedaba de dinero. O pagaba el arriendo o era lo que invertía. Hice unas pruebas. Esta persona que era mi pareja en ese momento me apoyó. Fuimos a Santiago, trajimos unas 2 cajas del metro al micro y así logramos traerlas. Las publiqué en Facebook y se vendieron súper rápido, súper rápido. Entonces ya empecé a hacer los contactos con la empresa. La empresa pidieron traer 15 cajas, que tenía que vender 15 cajas. Y bueno, ahí me arriesgué, conseguí personas en el camino que me ayudaron, como el Don Tavo, que me traía la mercancía a precios módicos porque estaba comenzando. Él es una persona de las ferias que hasta los momentos sigo teniendo contacto con él y le agradezco todo lo que hizo por mí. Me llama la atención ese nombre, el señor Tao, un ángel que Dios puso en tu camino. Sí, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y bueno, traje las 15 cajas de plátano y la publiqué en Facebook. No estaba en grupos de WhatsApp aquí en Viña y empecé a crear grupos de WhatsApp. Y por Facebook los publicaba y empecé a conectar con mucha gente. Desde Villa Alemana, Valparaíso, se venían y me compraban en el departamento donde yo vivía. Pero llegó un punto que eso para mí fue terapia. Ya no era el hecho de vender los plátanos, sino de conversar con tantos venezolanos, porque yo era con esta pareja que es chilena. Y llegué a ver cuántos estaban bien y cuántos estaban peor que yo. Y eso me llevó a alentarme, a seguir, a sentir ganas de seguir adelante, ¿me entiendes? Porque de repente ese apartamento de una habitación para mí estaba bien, pero había gente que llegaba y decía, ¡ay, qué chico! O había gente que decía, ¡ay, qué grande! Entonces todas esas situaciones las conversabas, la gente llegaba y decía, yo llegué aquí haciendo esto, lo otro, y todo el mundo contaba su historia. ¿Te llegó a importar la opinión de la gente para ese entonces? No, realmente no. O sea, no la opinión sobre lo que yo estaba haciendo, sino me gustaba escucharlos, porque te digo, era terapia para mí. Y para ellos también, porque llegaban y se sentaban a conversar. Donde quiera se sentaban a conversar. Entonces, bueno, llegó un punto que las 15 cajas se empezaron a madurar. Me quedaban como 3, 4 cajas y me tocó salir a la calle. Y el hecho de salir a la calle, bueno, esa pareja que yo tenía, para él era más fácil identificar a los venezolanos. Él decía, ese es tu compatriota, ese es tu compatriota. Entonces yo agarraba y le decía, mira, vendo plátano, con el carrito que es el mejor compañero de uno aquí en Chile. Con ese carrito yo iba y vendía los plátanos. Hay documentos en palabras de personas que conocieron también cómo fue el proceso de tus inicios. Se cuenta que caminabas, ibas por las calles con un carrito de supermercado vendiendo plátanos. Sí, fui vendiendo y a medida la gente me iba pidiendo, ¿y no vendes queso? ¿Y no vendes samba? ¿Y no vendes esto?
Y fui pensando como que hacer otra cosa más, ir vendiendo, pues. Pero vender en la calle no es fuerte, pues, es fuerte. De repente no tienes dónde orinar, de repente la policía... En ese tiempo no era como ahora, pues, o sea, en ese tiempo sí había que correr de la policía, en ese tiempo no dejaban poner tantos ambulantes como ahora. Era complejo, todavía yo seguía con mis perjuicios, con mis cosas, de que por qué yo estaba pasando esta situación. Y bueno, llegué a un punto que dejé de caminar, no seguí caminando porque me caminaba a todos los nortes, y llegué a un punto a instalarme en la plaza, a sentarme en la plaza porque ya vendía más. Entonces empecé a sentarme en la plaza, ponía todas las cajas de plátanos ahí, yo me sentaba de ladito. Pasaban los carabineros, pero ellos sabían lo que yo estaba haciendo. Tenía un pesito de mano y la gente venía y le hacía el peso, entonces yo anotaba cuántos kilos y así. Pero ahí sentada en la plaza era aguantar frío, si llovió, aguantar hambre, con la niña. Embarazada. Entiendo que tenías también en tu carrito o en el lugar donde estabas chucherías de nuestro país. Sí, también en una mochila, cargaba en una mochila. Pero esa banca se convirtió en terapia. ¿En tu casa? No, en la plaza. Por eso, esa plaza se convirtió en tu casa. Sí, y terapia, porque eso era... La gente venía a echarme todos los cuentos. Esto, mi hijo, esto, lo otro, fui, vine, esto, y así, tal cual. Entonces, ahí agarro la frase de mi amigo Cristian Parra. Siempre va a haber uno más jodido que uno. Así que eso me daba más aliento porque yo decía, sí se puede, pues. Y miraba al que estaba peor que yo y yo decía, sí se puede, voy a salir adelante. Aunque ese día no vendiera, yo a veces fiaba toda la mercancía porque nadie tenía plata y le decía, no importa, me pagas después, que no se perdiera. Pero entonces había un día que caminaba y decía, ay, te debo plata. Entonces conseguía el dinero de una u otra forma, volvía a mí, ¿me entiendes? Y no andaba, o había gente que no tenía para desayunar y que venían solo a conversar conmigo, yo les regalaba plátanos, aunque no me sobrara en ese momento, lo hacía, ¿me entiendes? O no, solo me voy a llevar uno porque no me alcanza. ¿Crees que era la forma de agradecerle a Dios las oportunidades? Y mucho, mire, en esa plaza vi mucho. Conocí mucha gente que ahorita están súper bien. Hubo un muchacho que me acuerdo de él. Él estaba sentado con un currículo así, casi que llorando, y me le acerqué y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, no consigo trabajo. Lo mandé del señor Tao. Y fue lo mejor. Ese chico ahorita está en Chillán, está súper bien, conoció una chilena, trabaja con hortalizas y esas cosas, pero le va súper bien. O sea, y todo el tiempo agradecido conmigo, cada vez que viene a Viña, viene a mi negocio. Y conocí mucha gente. Y en ese andar conocí cantantes, conocí la persona que hacía tortas, la persona que hacía empanadas, la persona que hacía tequeños. Y se me ocurrió también unirlos a todos. Y empecé a hacer como ferias, como por qué no nos conocemos, por qué no había gente que decía, yo tengo 8 años aquí y no hablo con venezolanos. O no conozco ninguno, yo conocía tantos. Entonces empecé a hacer como unas ferias, se me logró dar, me asocié con una chica que hacía tortas, Paola, y se nos dio la feria, hicimos colores y sabores de mi tierra. Y la primera vez que hicimos la feria llegaron más de 500 personas. Wow. Y ahí fue que más me di a conocer, fue como un boom, o sea, y ahí nacieron varios emprendedores que ahora tienen su negocio y están súper establecidos en la quinta región, venden en Santiago, en otros lugares, y nacieron de ahí, nacieron de ese empuje que lograste darle. Que logré ahí. Créeme que hay muchas personas que sí aplauden lo que vienes haciendo. Sí. Te comentaba tras cámara que a veces no creemos que somos capaces de unificar masas, de unificar personas, de hacer la vida más bonita. Sí. Y créeme que lo has hecho bastante bien. Sí. Creaste tu primer negocio. El de la calle Echever. Ya, bueno, ese negocio se me fue dando de una forma inesperada. Ahí entra otro angelito llamado Patricia. Yo llegué allí, esas personas estaban desesperadas por irse, la chica estaba embarazada,
eran venezolanos, querían irse porque no les gustaba. No les gustaba el tipo de negocio y me estaban pidiendo un dinero que yo no tenía. A los días me llamaron y me dijeron, mira, hemos preguntado por ti, te dejamos el negocio en tanto. No tengo ese dinero, no lo tengo. Ya me hicieron una última oferta. Mira, te vamos a dejar este negocio en tanto, sino para vendérselo a otras personas. Y yo no tenía el dinero. Y justo esa noche yo hablé con Patricia, pero Patricia fue otra persona que yo conocí por grupos de WhatsApp y vivía en Santiago. Pero seguimos hablando por grupo de WhatsApp y ahora es una súper amiga. Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un crédito preaprobado de tanto dinero. Si quieres lo tomas y tú lo pagas. Yo creo en ti. Yo creo que sí puedes. Yo creo que lo puedes lograr. Yo no podía hablar llorando y decía, son cosas de Dios. Hay que comerse las verdes para poder verlas maduras. Y ella fue la que me prestó el dinero, mi cajero automático en ese momento, y pude concretar esa compra. Con todo el miedo del mundo, con todo el miedo a no poder pagar arriendo, con todo el miedo a no poder, porque estaba sola con 2 niños. Creía que no iba a poder y bueno, al segundo día quería cerrar y bueno, cuando lo publiqué en Instagram se llenó. La gente feliz, contenta porque habían visto pues mi situación, cómo yo fui creciendo de a poco y no fue que tenía un poco de plata en el bolsillo y fui para allá. Habían angelitos en el camino que me dieron esa bendición. Nos vamos a un corte comercial lleno de ángeles, ¿no? Porque todavía falta tocar ese angelito que te ofreció su carro para que puedas trasladar tus productos. Uh-huh. Ya venimos con más de esta hermosa historia en íntimo con Cheche. Seguimos compartiendo esta hermosa historia con Andrea. Nos quedamos, o en el aire se quedó una pregunta que me tocó el corazón, porque sabemos que hay personas que llegan a nuestra vida para iluminarnos, ¿no? Sí, bueno, está el señor Cristian, que él era el Uber que me ayudaba a llevar las cajas de plátano de Viña a Quilpué, en un trayecto que vivía en Quilpué. Y él en un momento me dijo, te quiero ayudar, yo voy a una iglesia y he preguntado por ti, te conoce, en Villa Alemana. Te quiero ayudar, tengo un furgón, te lo vendo. Me dio un precio, yo no tenía el dinero. Después, ¿qué pasó? Me dio las posibilidades de cómo pagarlo. Entonces yo le dije, está bien, me dice, ¿cuánto puedes pagar? Yo le digo, 50.000 semanal. Y yo me iba todos los domingos a la feria de Gómez Carreño para hacer las 50 lucas para pagarle el lunes al señor el furgón. Y así pasó, pude vender los plátanos, pagarle su furgón y el furgón lo que me hizo fue abrir posibilidades. Pues. Ya no eran 2 cajas de plátano que eran las que me podía cargar en las manos, sino ya podía meter 10 cajas de plátano, ya podía vender más, otras cosas, queso, no lo que me cabía en la mochila, ¿me entiendes? O sea, ya no era lo que podía cargar en mi cuerpo, sino lo que el fútbol ya podías más. Podía más y me dio más posibilidades de llegar a muchos lugares. Llegó un momento en la historia, Andrea, que te sentiste devastada por la situación país, por la soledad quizás, por el extrañar, por el sentirte sola, sabiendo que tenías ya a tus 2 hijos, ¿no? Y decides en el 2019 regresarte a Venezuela porque tu salto era visitar el país e irte a donde está tu hermana en Canadá. Pero Venezuela te atrapó en plena pandemia. Sí. Allí viste episodios bonitos, un reencuentro con la familia, episodios tristes también, episodios que marcaron un antes y un después en tu historia. Sí, realmente me fui en 2019, producto del estallido social, no lograba estar aquí, no quería estar aquí. Y bueno, la pandemia me atrapó, estuve allá prácticamente 1 año, pero pasó algo que cambió todo, el rumbo de todo, que fue la muerte de mi mamá en agosto de 2020. Específicamente, ¿qué fecha? El 25 de agosto del 2020. Mamá murió y bueno, decidí volver a Chile. Decidí aceptar mi realidad, que es lo que le digo a las personas que a veces buscan mi consejo, que simplemente hay que aceptar, pues hay que aceptar lo que nos tocó vivir o lo que estamos viviendo en este momento y no estar anclados a un pasado que ya no está.
Andrea, muchos no tienen la oportunidad de despedirse de sus padres, sus abuelos, sus seres queridos cuando parten de este mundo. Pero Dios te iluminó nuevamente y te dio la oportunidad de regresar al país para reencontrarte con tu familia y de alguna u otra forma despedirte de tu mamá en plena pandemia. ¿Qué se extraña de tu mamá? Sí, siempre digo que Dios sabe cómo hace sus cosas, porque a lo mejor estando aquí no lo hubiera podido soportar. Y me tuvo allá con ella, al lado de ella en el momento que pasó, en su último suspiro. Extraño escucharla, extraño su voz, realmente extraño eso, pues. Pero ya son 3 años, ya con eso uno va aprendiendo a ir viviendo. Ya antes me atormentaba y escuchaba las notas de voz, escuchaba esas cosas. Ya estoy en un proceso más de encontrar paz con eso. Paz también encontraste con tu papá, porque lograste traértelo a este país para seguir haciendo vida, porque no decidiste irte a Canadá, regresaste a Chile, porque Chile era tu casa. Sí. Chile te dio la oportunidad de emprender, de ser empresaria, de conocer nuevos mundos, y te dio la oportunidad también de regresar al país y abrir un nuevo negocio. Sí. Sí, volví, pero ya había vendido mis cosas en Venezuela, volví con algo de dinero. Aquí también quiero mencionar a otros angelitos míos que son Angélica y Cristian, que muchas oportunidades en el trayecto de toda mi historia me brindaron las puertas de su casa, su habitación, su cama cuando no tuve dónde vivir. Pero ellos han sido así como cuando tengo esa nube negra, hablo con Cristian y me apoya, me da luz y siempre están ahí. Y bueno, me vine con la intención de ver qué hacer, pero no quedarme con lo mismo. Y bueno, todo fue surgiendo, todo fue dándose. Cometí errores al abrir este nuevo negocio, cometí muchos errores, pero ya cuando fui a habilitar el segundo piso, ya esos errores fueron menos. Después se me fueron dando otras cosas con el otro socio que conseguí para el restaurante. Y fui haciendo otras cosas diferentes en base a lo que pide la gente, a lo que quiere la gente. Porque ha sido tu premisa, ¿no? Escuchar a las personas, escuchar la necesidad de un pueblo que vino a refugiarse en este país. Nace La Gocha Express, que es un mini market, ¿no? Caso mini market que está ubicado en plena calle Arlegui, donde tienes variedad de insumos de nuestro país y de otras naciones. Pero se te abrió también la oportunidad de crear un lugar donde la gente se sentara, la gente conversara, la gente contara su historia, la gente escuchara también a artistas nacionales, internacionales. Nace Pichanga, con la intención de unir también a tus paisanos en este país. Siempre ha sido como eso, como que hacerlos sentir en casa, que no extrañen tanto, que no anhelen tanto, que compartan con otros venezolanos. Todos somos diferentes, de regiones distintas, todos nos gustan cosas diferentes, hablamos diferente. Y es bonito, pues es bonito escucharlos a todos, escuchar tradiciones, escuchar historias, porque todos tenemos algo que contar. Así es. Cosas que contar, y tu historia para nosotros ha sido cautivadora, ha sido una historia de aprendizaje, una historia de superación, una historia que sirve como ejemplo para muchísimas personas que quizás se sienten perdidos ante una adversidad o ante un mundo desconocido. Esas son las mujeres que hay que destacar, esos son los hombres que hay que destacar. Y para mí es un honor destacar la historia de Andrea, una gocha mundial, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y sí, lo que siempre digo es constancia. Constancia, siempre. No creas que yo no he querido tirar la toalla, obviamente que sí. Hasta en estos momentos de crisis económica que estamos atravesando. Pero cada vez que llega alguien a mí me dice, Chama, te felicito, me alegra tanto, ¿cómo? Yo así, yo tengo que seguir. ¿Ven? Porque a veces siento que me miran de esa forma buena y siento que soy pilar para algunos, aunque no me los digan. Pero sí ha llegado gente a pedirme consejos, a decirme cosas que le dé aliento, pues. Y solo le digo que tengan constancia en las cosas que hacen, que no se rindan, que sí se puede, que tengan fe. Y lo importante es que siempre tengas una buena palabra, un buen consejo hacia esos paisanos o lugareños que buscan ayuda en tu hombro. Gracias, Andrea, por permitirme conocer tu historia y por contarle tu historia a todos los que nos escuchan en íntimo. Gracias, Chachi.